Amanece un nuevo día, pero no todos los amaneceres iluminan la misma parte del alma. Hay días en los que la luz entra, pero parece no alcanzar el rincón donde guardamos lo que callamos, lo que nos pesa, lo que no sabemos cómo explicar. Y, aún así, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir buscando, a seguir creyendo, a seguir esperando. Tal vez sea la memoria de Dios, ese eco silencioso que acompaña nuestra historia desde antes de saber hablar. Tal vez sea esa necesidad innata de sentirnos amados, sostenidos, protegidos por una fuerza más grande que cualquier miedo o dolor que hayamos vivido. Hoy te invito a detenerte unos segundos, a respirar, a permitir que tu espíritu se abra. Porque el Salmo 89 no es solo un canto, es un recordatorio profundo de pactos eternos, de promesas que no se borran, de una fidelidad que permanece, aunque todo lo demás cambie. Este salmo te hablará de la vida, de las pérdidas, de la esperanza, de la frustración humana y del amor inexplicable de Dios que sostiene incluso cuando sentimos que estamos cayendo. Si vienes cansado, este mensaje es para ti. Si vienes con dudas, este mensaje es para ti. Si sientes que te fallaron, este salmo te va a hablar al alma. Si necesitas recordar que Dios no te olvidó, quédate, porque te aseguro que mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti va a empezar a moverse, una memoria espiritual, una paz dormida, una fe que parecía apagada. Este es un encuentro profundo, íntimo, real. Aquí no viniste por casualidad. Viniste porque Dios quiere decirte algo. Salmo 89, en Reina Valera. 1960 en Pacto de Dios, con David en Masquil de Etán, Esraíta. Verso 1. A las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Verso 2. Porque, dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Verso 3. Hais pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, han para siempre, confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sila 5. Celebrarán los cielos tus maravillas. Oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Verso 6. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? 7. Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. 8. En Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. 9. En tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. 10. En tú quebrantaste a Rahab, como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. 12. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. 14. En justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. 16. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. 17. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 18. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. 19. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. 20. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Verso 21. A mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré
a los que le aborrecen. 24 Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. 25 Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. 26 En él me clamarán: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. 27 En yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Verso 28 Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. 29 Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. 30 Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios. 31 Si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos. 32 Entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. 33 Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. 34 No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 35 Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. En 36 Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. En 37 Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sila. 38 Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. En 39 Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Verso 40 Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. 41 Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. 42 Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. 43 Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. 44 Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. 45 Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Shelan. 46 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? 47 Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? 48 ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Siol? Salah. Compatpulus en Bilan. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Verso 50 Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos, que llevo en mi seno. Verso 51 Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Verso 52 Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Bienvenidos a La Voz de la Biblia. Reina Valera, 1960. Hoy nos acercamos al Salmo 89, un salmo que nos recuerda la profundidad del amor de Dios, la fuerza de sus pactos y la verdad de su fidelidad, aun cuando nuestra vida parece desordenarse y nuestras emociones no encuentran claridad. Este es un salmo que confronta, que consuela, que despierta preguntas, pero también enciende esperanza. Nos invita a mirar más allá de lo que sentimos, más allá de lo que tememos, más allá de lo que hemos perdido, y reconocer que hay una mano divina que sigue trabajando incluso cuando no entendemos sus tiempos. Aquí comienza un recorrido íntimo, donde cada verso abre una puerta emocional distinta, una puerta hacia la memoria, hacia el corazón cansado, hacia las dudas más profundas, pero también hacia la certeza de que Dios no cambia. Te invito a escuchar con calma, a dejar que cada palabra encuentre un espacio en tu vida, a permitir que el Espíritu de Dios te hable de maneras que quizás no esperabas, porque detrás de cada frase de este salmo hay un mensaje para ti, algo que tu alma necesitaba recordar hoy. Verso 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente.
En este verso se revela el conflicto entre lo que vemos y lo que creemos. La mente humana tiende a anticipar desgracias basándose en experiencias anteriores. Pero la fe rompe ese patrón psicológico y establece una verdad superior. Lo que Dios edifica no se derrumba. Cuando alguien dice, para siempre será edificada misericordia, está declarando algo contra la lógica emocional del dolor. Está afirmando que el amor divino es una construcción sólida, que no depende del ánimo, ni del clima espiritual, ni del estado mental del día. Es un acto de reprogramación interna, donde la persona deja de alimentar pensamientos de ruina y comienza a levantar, dentro de sí misma, una estructura espiritual que se sostiene con promesas eternas. Este verso se convierte en un ancla contra los pensamientos repetitivos de miedo, contra las heridas que quieren imponerse como verdad. Cuando se menciona que Dios estableció su fidelidad en los cielos, se recuerda que nada terrenal puede reemplazar lo que Él ha decretado en lo alto. Cada oyente puede sentir que, aunque su vida haya sufrido caídas, hay algo de Dios que siempre se mantiene firme, esperando para reconstruir lo que se dañó. Verso 3. Hice pacto con mi escogido. Dios declara que ha hecho pacto. Y eso toca fibras profundas porque todos, alguna vez, hemos experimentado promesas rotas, personas que dijeron, estaré contigo, y luego se marcharon. Es un pacto que nació antes del tiempo y que tiene el poder de sostener a la persona incluso cuando siente que no merece nada. Ese mensaje toca el alma con fuerza y esperanza renovada. Pero aquí se recuerda que hay una dimensión espiritual mucho más grande que nuestra angustia, un escenario donde los cielos mismos celebran lo que Dios hace.
Verso 6. Aun cuando se afirma que nadie en los cielos puede compararse con el Señor, se eleva una verdad que atraviesa lo más hondo del ser humano. Hemos buscado figuras, apoyos, relaciones y afectos que intenten llenar los vacíos de nuestra alma, pero ninguno puede sostener el peso de nuestras heridas tan fielmente como Él. En este verso, se siente el eco del momento en que Jesús, antes de su sacrificio, contempló la soledad humana y decidió abrazarla con una entrega perfecta. Ninguna fuerza creada posee la capacidad de entrar en la mente como Él entra, calmando las voces que atormentan y ordenando los pensamientos que parecían a la deriva. Los cielos mismos reconocen su grandeza, y cuando el cielo se inclina ante Él, la tierra aprende a rendirse también. Este verso recuerda que ninguna comparación es válida, que ningún poder humano tiene la profundidad de su amor ni la intención eterna de su misericordia. El alma que comprende esto empieza a sanar, porque deja de buscar respuestas en lo que es débil y aprende a abrazar la fortaleza que nunca cambia. Verso 7. El consejo de los santos, lleno de reverencia, anuncia que el temor santo no es terror, sino entendimiento profundo de quién es Él y de quién somos nosotros. La mente humana suele resistirse a lo que no comprende, pero este verso invita a entrar en la reverencia que transforma, en ese respeto que eleva los sentimientos y expande la conciencia. El clamor que declara que el Señor es fuerte y que su fidelidad lo rodea es un llamado directo a las personas que algún día sintieron que sus fuerzas se agotaban. Cuando Jesús caminó hacia el madero, cada paso estaba sostenido por esta misma fidelidad. Verso 9. El mar representa el caos, las emociones desbordadas, los pensamientos que se multiplican sin control. Esta escena se conectó de manera tangible cuando Jesús calmó la tormenta frente a sus discípulos, mostrando que el desorden emocional no es imposible de dominar cuando Él está presente. Pero este verso afirma que Él gobierna sobre todo eso, y que su voz tiene autoridad sobre las zonas internas que nosotros no logramos ordenar. Rahab representa los enemigos espirituales, las maldiciones antiguas, las opresiones que ataban a la mente humana a ciclos de dolor.
El corazón humano batalla con pensamientos oscuros, cargas emocionales heredadas y temores que parecen imposibles de deshacer. Pero este verso demuestra que Él no solo vence, sino que deja sin aliento a aquello que quería destruirnos. Durante la misión terrenal de Jesús, esta realidad se manifestó con claridad cuando la naturaleza misma respondía a su presencia. La mano exaltada simboliza la intervención divina en los momentos en los que la vida parece romperse. Jesús caminó hacia el padecimiento confiando en esa fuerza, pues sabía que la victoria final vendría por la mano que lo había enviado. Este verso es una caricia que afirma que la fuerza divina no se limita a lo exterior, sino que penetra la mente, la sensibilidad y la voluntad. La misericordia y la verdad que van delante de su rostro muestran el equilibrio perfecto entre amor y rectitud. En este verso se ofrece una comprensión profunda para la mente humana. No basta con conocer el amor de Dios. Es necesario permitir que su verdad penetre cada pensamiento.
Quien aprende a aclamar, aunque esté quebrantado, experimenta una libertad nueva, porque su espíritu se alinea con la verdad del cielo, y esa luz se convierte en guía para cada decisión, cada sentimiento y cada pensamiento que busca sentido. Verso 16. En tu nombre se alegrarán todo el día, porque el nombre del Señor no es solo una palabra, sino un refugio emocional y espiritual donde el alma encuentra estabilidad. Muchas veces las personas intentan sostener su alegría en circunstancias externas, en logros temporales o en afectos que, aunque sinceros, son frágiles. Pero este verso revela que la verdadera alegría nace cuando la mente se conecta con la presencia eterna de Dios. Jesús vivió esa realidad incluso en los días más difíciles, porque su interior estaba anclado al Padre. Para la psicología del ser humano, esto enseña que la felicidad auténtica no proviene del entorno, sino de la conexión profunda con una verdad superior. Quien aprende a alegrarse en el nombre del Señor, descubre que ninguna tristeza tiene la última palabra. Este verso es una invitación a levantar el espíritu, a respirar con esperanza, a recordar que hay un gozo que no depende del mundo, sino de esa presencia que lo trasciende todo. Verso 17. La gloria de su fortaleza exalta al Señor porque Él se convierte en la energía que sostiene al débil. Aquí se revela una dimensión emocional profunda. El ser humano muchas veces intenta ser fuerte por su propia cuenta, acumulando cargas, reprimiendo sensaciones, aparentando estabilidad. Pero este verso muestra que la verdadera fortaleza surge cuando la vida se entrega a Dios en Jesús. En su camino hacia el sacrificio, manifestó esa fortaleza divina que no proviene del músculo ni de la voluntad humana, sino de la confianza plena en el propósito eterno. Para quienes sienten que su espíritu flaquea, que sus pensamientos se confunden o que su corazón se atasca en viejas heridas, este verso enseña que la fortaleza del Señor actúa como una columna interna. Su favor y su presencia no solo levantan, sino que restauran. En su nombre se encuentra una fuerza que reorganiza la mente, transforma las emociones y da sentido al sufrimiento. Verso 18. En el Señor es escudo, y la forma en que protege al creyente va más allá de lo visible. No se trata solo de protección física, sino de un resguardo emocional y espiritual. La mente humana está expuesta constantemente a pensamientos destructivos, dudas, temores y ataques silenciosos que penetran sin permiso. Pero este verso afirma que Dios se convierte en un escudo capaz de detener aquello que busca destruir la paz interna. En la experiencia de Jesús, ese escudo no impidió el dolor de la cruz, pero sí preservó su misión, su identidad y su propósito. Él fue protegido en lo invisible, fortalecido por dentro mientras entregaba su vida por amor. Para el creyente, este verso enseña que Dios no siempre quita las dificultades, pero sí sostiene la esencia, la fe y la integridad. Su escudo cubre la mente, las emociones y las decisiones, guiándolas hacia la vida y apartándolas de lo que trae muerte. Verso 19. An Dios habló en visión a sus santos, recordando que Él siempre revela su voluntad a quienes lo buscan con sinceridad. Esta verdad confronta al ser humano moderno, que suele llenar su mente de ruido, de distracciones y de estímulos que silencian la voz del cielo. Pero este verso declara que Dios sigue hablando, sigue mostrando caminos, sigue iluminando el entendimiento. En la vida de Jesús, las visiones del propósito divino eran claras, y por eso avanzaba sin desviarse. Para las personas que sienten confusión interna, que no saben qué decisión tomar o que temen equivocarse, este verso enseña que Dios es capaz de hablar al corazón de múltiples maneras, despertando intuiciones santas, abriendo entendimientos, revelando verdad, cuando el alma se dispone, cuando el ruido disminuye y cuando se abre espacio para la presencia divina. Las visiones de Dios se vuelven claridad para la mente y medicina para las emociones.
Pero aquí Dios declara algo que es mucho más que compañía. Declara sostén, declara acción, declara intervención directa. En la vida de Jesús, esa mano divina estuvo presente en cada paso, en cada silencio y en cada tormento. La psicología humana tiende a buscar recursos dentro de sí misma, pero este verso demuestra que hay un recurso superior, una mano gubernamental que se extiende sobre el alma y la levanta cuando las fuerzas naturales se agotan. Esa mano restaura pensamientos, limpia memorias, sana traumas emocionalmente arraigados y empuja hacia adelante incluso cuando las circunstancias parecen cerrar el camino. Dios no solo acompaña, Él interviene, Él sostiene y Él empuja hacia la vida. El enemigo no lo sorprenderá, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Este verso muestra un nivel profundo de cobertura divina, donde Dios promete evitar que las fuerzas del mal tomen ventaja por sorpresa. El comportamiento humano vive expuesto a ataques que no siempre son visibles en dudas, temores, voces internas que critican, heridas pasadas que buscan romper el espíritu. Pero aquí, Dios afirma que Él mismo neutraliza aquello que intenta quebrantar el propósito. Jesús caminó rodeado de enemigos visibles e invisibles, pero ninguno pudo desviarlo de su misión. Para quienes hoy enfrentan cargas ocultas, manipulaciones, amenazas emocionales o incluso influencias espirituales negativas, este verso revela un blindaje interno donde el alma permanece firme porque está sostenida por un poder mayor. Dios anticipa, Dios protege, Dios bloquea aquello que pretende quebrar la identidad y el destino de sus hijos. No hay arma oculta que pueda prevalecer contra el corazón que Él guarda. Verso 23. Quebrantaré delante de Él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Este verso revela un acto de guerra espiritual, dirigido por Dios mismo. En el mundo emocional, muchas veces los enemigos no son personas, sino pensamientos destructivos, voces internas que hieren, recuerdos que lastiman, o influencias que intentan apagar la fe. Pero Dios declara que Él se anticipa y rompe aquello que se levanta contra su ungido. Jesús enfrentó oposición humana y espiritual, pero cada adversidad fue aplastada por el propósito divino que lo respaldaba. Este verso enseña que Dios no permite que el alma avance sola, sino que Él mismo libra batallas invisibles que el creyente no podría pelear por sí mismo. Cuando las cargas emocionales parecen imposibles, cuando la mente se llena de tensiones, cuando lo espiritual se agita, este verso recuerda que Dios actúa en silencio, rompiendo cadenas, deshaciendo maldiciones y derribando todo lo que busca destruir la paz del corazón. Verso 24. A mi verdad y mi misericordia estarán con él. La verdad de Dios penetra el alma como una luz que deshace la confusión, y su misericordia abraza las heridas internas que las experiencias de la vida han dejado. Muchas personas cargan con verdades distorsionadas por traumas, fracasos o culpas antiguas. Pero este verso muestra dos pilares que transforman la mente en la verdad que libera y la misericordia que restaura. Jesús caminó sostenido por esta doble fuerza divina, y por eso pudo enfrentar la cruz sin perder su esencia. En el análisis del comportamiento humano, este verso revela que la sanidad emocional no viene solo por comprender, sino también por sentir el abrazo de una gracia inmerecida que limpia, levanta y dignifica la vida. La verdad de Dios reorganiza pensamientos y la misericordia repara el alma. Juntas crean un equilibrio que ningún dolor puede destruir. Verso 25. Y en mi nombre será exaltado su poder. El ser humano en su fragilidad siempre busca justificarse, defenderse, hacerse notar. Pero este verso enseña que la verdadera exaltación no proviene de uno mismo, sino de la mano de Dios. Jesús fue exaltado después de haber sido humillado, y su poder se manifestó en la resurrección, donde la vida venció a la muerte. Para las personas que hoy sienten que su fuerza no alcanza, o que sus esfuerzos no son reconocidos, este verso declara que Dios mismo será quien levante
El poder divino se manifiesta cuando el alma se rinde y confía, y es entonces cuando Dios lo eleva más allá de lo que jamás habría imaginado. Verso 26. Él me clamará: «Ah, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación». Aquí se revela un vínculo íntimo entre el alma y Dios, un vínculo que nace de la necesidad, pero que se sostiene en la confianza absoluta. Cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas, surge un clamor que va más allá de las palabras, un clamor que nace del espíritu mismo, como un grito silencioso que atraviesa el cansancio emocional. Jesús conoció ese clamor, lo vivió en carne endurecida por el dolor y en un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando la oscuridad lo rodeaba. Este verso enseña que hay momentos en los que la única salida es elevar la voz hacia aquel que sostiene la vida. Llama Padre al que nunca abandona, llama Roca al que nunca se mueve, llama Dios al que nunca falla. Y en ese clamor, el alma encuentra alivio, porque reconoce que no camina sola, que existe un refugio seguro donde depositar angustias, heridas, memorias y temores que nadie más entendería. Este verso es la puerta donde el corazón deja de resistirse y empieza a descansar. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él.
Cuando el verso 31 habla de que, si sus hijos dejaren mi ley, y no anduvieren en mis juicios, se expone una tensión humana muy real, la inclinación a desviarse cuando el horizonte emocional se nubla. Este verso nos confronta con la responsabilidad de mantener una disciplina del espíritu que no dependa solo de impulsos ni de momentos de entusiasmo, sino de un compromiso profundo que reconfigure patrones de pensamiento y conducta. La lealtad a la ley divina no es un yugo externo que oprime, sino un armazón que protege la mente de caer en autodestrucción. Este verso entonces funciona como llamado a educar el corazón para la perseverancia a formar hábitos que reprogramen la respuesta emocional ante la adversidad y a entender que la verdadera libertad nace de una obediencia que sana, no de una rebeldía que destruye. El siguiente tramo del texto anuncia que si los hijos de alguien quebrantaren mi pacto, no confirmaré su linaje. Aquí la escena toca el territorio profundo del miedo humano a la exclusión y a la pérdida de reconocimiento. Desde la psicología del apego, sabemos que la amenaza de ser desheredado activa respuestas primarias de ansiedad que pueden paralizar la voluntad o por el contrario inducir a comportamientos compensatorios que buscan ganarse el favor de otros a cualquier costo. El mensaje divino en este verso introduce una dimensión seria a la promesa, y su continuidad requieren responsabilidad, y no se sostienen por meras palabras. En la trayectoria del Salvador se ve que la fidelidad del pacto no depende de méritos humanos, sino del propósito divino que llama y restaura, aun cuando la caída es real. De modo que este verso puede ser una llamada terapéutica y pastoral confronta la conducta, pero abre el espacio para la reconciliación interior que regenere la identidad espiritual, cuando el texto afirma que yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, nos encontramos ante una imagen difícil que toca la herida humana del sufrimiento permitido y la disciplina que purifica. Emocionalmente, las experiencias de corrección suelen despertar preguntas sobre la justicia y el sentido del dolor, por qué aquello que duele a menudo es lo que después nos forma. En el proceso de transformación profunda, hay episodios donde la mente recibe golpes que desarman la vanidad, que quiebran patrones de defensa y que obligan a una revisión radical de los valores. La experiencia del Redentor en la historia humana muestra que el camino de la entrega incluye enfrentar la incomprensión y el castigo injusto, pero que esos golpes no son el fin sino parte de la forja de un propósito mayor. Para la psicología práctica, aceptar la corrección no significa resignación pasiva, sino apertura para reconstruir la narrativa interna y reconfigurar las respuestas emocionales automáticas. Cuando el creyente interioriza esto, la disciplina deja de ser estigma y se convierte en herramienta de crecimiento. Se aprende a recibir la vida con humildad, a retirar las defensas que impiden sanar y a abrir la puerta para que la reparación interior sea posible. El verso que sigue, donde se dice que no quebrantaré su misericordia ni falsearé mi verdad, expone una promesa que actúa como antídoto contra la desesperanza. En un mundo donde la confianza se rompe con facilidad, la mente humana necesita referencias estables que sostengan la identidad y la esperanza. Este pasaje declara una fidelidad que resiste la prueba del tiempo y las fallas humanas. Es una afirmación que sana la ansiedad existencial, porque garantiza que la realidad última
no traicionará. Desde el análisis del comportamiento, la seguridad de un lazo duradero internamente reduce la impulsividad, baja los niveles de estrés y permite tomar decisiones con mayor calma y coherencia. Aquellos que han caminado por los senderos más duros conocen que la certeza de una verdad inmutable endereza la voluntad cuando los afectos flaquean, sino que la redime y la transforma. No es licencia para el error, sino plataforma para la curva de aprendizaje espiritual que madura el carácter. Finalmente, el texto proclama que su trono será firme para siempre como los cielos. Y aquí se toca la necesidad humana de anclar la esperanza en algo que perdure más allá de las circunstancias. Esta imagen de permanencia divina libera al corazón de la tiranía del azar y le devuelve la capacidad de soñar a largo plazo, de invertir amor, tiempo y recursos en aquello que trasciende. El alma puede comenzar a proyectarse desde la certeza de un reinado que no se muda. Y eso cambia la conducta, la responsabilidad, la creatividad y la esperanza. La mente que bebe de esa promesa aprende a perseverar, a reconstruir y a edificar con la mirada puesta en lo duradero, sabiendo que su esfuerzo no será en vano. Cuando se afirma que su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, se declara una estabilidad que desafía la lógica humana, porque los corazones viven marcados por la fragilidad de todo lo que conocen. Han relaciones que cambian, promesas humanas que se desgastan, momentos que se evaporan. Este verso toca directamente la herida emocional del abandono, esa que todos llevan aunque la escondan detrás de la apariencia. Y entonces aparece esta declaración divina que actúa como un eje psicológico de estabilización, una continuidad que no se rompe, un linaje que no desaparece, un destino que no se fragmenta con el paso del tiempo. Así como el sol que nunca falta al amanecer, así también la promesa de quien gobierna desde lo eterno se convierte en un punto fijo que ordena la vida interior. Este anuncio le enseña al corazón que la historia no es un caos sin sentido, que existe un propósito que atraviesa generaciones y que ninguna oscuridad temporal puede extinguir. Quien internaliza esta idea comienza a ver su propia vida no como un accidente emocional, sino como parte de un diseño mayor, donde cada lágrima y cada lucha tienen un lugar específico, y donde la continuidad de la obra divina no depende de la fuerza humana, sino de la voluntad de aquel que sostiene el universo con su palabra. Verso 37, será firme para siempre como la luna, y como un testigo fiel en el cielo, dice el verso, y al pronunciarlo se despierta en lo más íntimo la necesidad humana de tener señales que recuerden que no están solos. En las noches más densas del alma, cuando los pensamientos se vuelven laberintos oscuros y las emociones tiemblan como ramas en invierno, la mente busca a un testigo que dé validez a su lucha, una presencia que confirme que el sufrimiento no se está viviendo en vano. Este verso funciona como ese bálsamo un recordatorio celestial de que existe una presencia que observa, valida, comprende y sostiene. La luna, que siempre vuelve a aparecer aunque se esconda por un tiempo, revela una verdad espiritual, incluso cuando no vemos la luz, ésta no ha desaparecido. Para la psicología profunda, este tipo de símbolos renueva la esperanza, reduce los efectos devastadores de la ansiedad y restaura la confianza interior.
Verso 39. Rompiste el pacto de tu siervo y profanaste su corona hasta la tierra, afirma el salmista. Y con esto se confronta la angustia humana de perder aquello que representa identidad, propósito y dignidad. Cuando la vida golpea y las crisis derriban esa corona simbólica al polvo, el ser humano siente que su existencia pierde dirección. Este verso abre la puerta a un tipo de sufrimiento existencial donde la persona cree que ha fallado de manera irreparable o que ha sido despojada de su valor. Se revela la fragilidad y se prepara un nuevo tipo de reinado que no depende de la gloria humana, sino del propósito eterno. Este verso no habla de pérdida definitiva, sino de la muerte de la superficialidad, del desmantelamiento de las falsas seguridades y del inicio de una renovación que se levantará más fuerte de lo que jamás imaginó. Verso 40. Aportillaste todos sus vallados, has quebrantado sus fortalezas, dice el verso, y aquí se expone un fenómeno emocional. Aun cuando las defensas psicológicas se rompen, el individuo se siente vulnerable, expuesto, temeroso de los ataques externos y de los pensamientos internos que lo acosan. Pero cuando Dios permite que estas estructuras se derrumben, es porque pretende revelar la verdad interior que esas barreras mantenían oculta. La vulnerabilidad no es destrucción, es una cirugía espiritual. En la experiencia del sufrimiento redentor, los muros fueron derribados para revelar la humanidad más profunda del que cargaba el dolor del mundo. Y en la psicología del alma, esta desprotección forzada cumple una función terapéutica. Obliga a enfrentar lo reprimido, expone las heridas que deben ser sanadas y abre un espacio donde la verdadera fortaleza puede construirse desde adentro, no desde mecanismos defensivos temporales. Este verso enseña que cuando los vallados caen, no es para destruir, sino para reconstruir de manera más profunda y auténtica. Este verso expone esa tensión interna donde la mente quiere una cosa, el corazón desea otra y la voluntad se quiebra entre ambas. La transgresión no es solo una acción externa, es un proceso psicológico que inicia con un pensamiento, crece con un deseo no controlado y termina manifestándose en decisiones que hieren el alma. Cuando se profanan los estatutos divinos, no se rompe únicamente una norma, se hiere un vínculo profundo que sostenía la estabilidad interior, y aunque el verso parece advertir sobre el extravío humano en sí mismo, es una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de la naturaleza caída, sobre esa inclinación interna al vacío que solo puede ser contenida por la luz eterna que gobierna desde lo alto. Al meditar en esto, el corazón reconoce su vulnerabilidad, pero también se abre a la necesidad urgente de ser guiado por la voz que nunca se equivoca. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, no como un acto de violencia, sino como una intervención terapéutica que confronta la distorsión del alma. El sufrimiento correctivo no es un castigo arbitrario, es el mecanismo mediante el cual se quiebran patrones destructivos que la mente humana no logra romper sola. Así como en psicología profunda, la confrontación del trauma es dolorosa pero necesaria. Aquí la vara representa la intervención que detiene la caída y abre paso a la transformación. Cada azote simboliza una revelación a la conciencia despierta, el corazón se humilla y el ego pierde fuerza.
Este verso abre una ventana al misterio de cómo el dolor, cuando es dirigido por las manos correctas, termina siendo un instrumento que rescata, repara y redirige hacia lo eterno. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, y aquí el alma encuentra el bálsamo que necesita después de enfrentar su propia fragilidad. Esta verdad tiene un impacto psicológico profundo, reduce la ansiedad, detiene la autodestrucción, reconstruye la autoestima espiritual y abre la posibilidad real de levantarse después de caer. Aquí se encuentra un refugio emocional que ninguna tormenta puede derribar. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Se convierte en una de las declaraciones más firmes de estabilidad emocional para aquellos que viven en medio de incertidumbres constantes. Este verso confronta la herida más frecuente del corazón humano en la traición. Por eso, escuchar que existe un pacto imposible de quebrar sana áreas que ni siquiera la persona reconoce como herida. Es un mensaje que reconstruye la seguridad interior, refuerza la identidad espiritual y cierra el acceso a voces internas que alimentan el miedo al abandono. Este verso toca el anhelo más íntimo del ser humano al tener una palabra segura sobre la cual descansar. En un mundo donde las promesas se quiebran con facilidad, donde la gente asegura cosas que después no sostiene, esta afirmación divina tiene un impacto psicológico transformador. Esta declaración rompe el círculo de duda, derrite la angustia anticipatoria y desmonta la sensación de que lo bueno puede ser quitado en cualquier momento. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Esta afirmación revela la permanencia de lo eterno, en contraste con lo frágil de la existencia humana. La mente humana vive atrapada entre miedos y pérdidas, siempre temiendo que lo valioso desaparezca. Sin embargo, este verso declara que hay una permanencia imposible de quebrar, una continuidad que no depende del poder humano ni de la estabilidad de las circunstancias terrenales. Hablar de un trono firme como el sol es afirmar que la luz no puede ser extinguida por la oscuridad del mundo interior, que la autoridad divina no sufre eclipses y que aquello que fue establecido en lo alto no puede ser desmantelado por fuerzas humanas. A nivel emocional, estas palabras restauran la esperanza, porque recuerdan que la historia no se mueve a la deriva. Hay un propósito en marcha que no se detiene, una obra que continúa, a pesar del cansancio humano, una victoria que no se apaga con el dolor. Este verso reconstruye la visión interna, eleva la fe y permite que el alma descanse en lo que es eterno, no en lo que es pasajero. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. La luna, con sus ciclos,
y fases. Representa los cambios emocionales del ser humano a momentos de plenitud, momentos de oscuridad, instantes de luz tenue y tiempos de resplandor. Así es la fidelidad divina, firme incluso cuando la percepción humana fluctúa por el dolor, el cansancio o la duda. Este verso habla directamente a quienes sienten que su fe mengua o que su vida emocional atraviesa noches largas. La luna es un testigo silencioso que confirma que aun cuando el alma no ve claridad, el propósito sigue vigente. Ser un testigo fiel en el cielo implica que hay señales constantes, mensajes que el espíritu percibe incluso cuando la mente está confundida. Cada lectura de este verso fortalece la convicción de que la oscuridad no define a nadie. Solo revela la constancia de la luz que continúa brillando más allá de toda percepción. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has airado con él. Este verso confronta la experiencia humana más dolorosa, al sentir que lo divino guarda silencio, que se aparta, que ya no responde como antes. En el espíritu humano existe una vulnerabilidad profunda que ante el sufrimiento interpreta el abandono incluso donde no lo hay. Aquí se revela el misterio del dolor espiritual, ese que no nace de una circunstancia externa, sino de la sensación interna de que se ha perdido el favor celestial. Este verso revela esa tensión extrema que muchos sienten pero pocos se atreven a admitir. A veces, expresar la aparente distancia de lo divino es el primer paso hacia la sanidad interior. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aquí se expone la sensación más devastadora que puede experimentar un alma al sentir que ha perdido todo lo que lo sostenía. La corona simboliza identidad, propósito, dignidad, autoridad interior. Cuando el dolor se hace demasiado fuerte, la persona puede interpretar que aquello que la hacía fuerte ha sido tirado al suelo, expuesto, profanado. Psicología profunda enseña que cuando el sufrimiento supera cierto límite, la mente reconstruye la realidad interpretándola desde la pérdida, incluso si esa no es la verdad completa. Este verso muestra ese proceso interior donde las emociones toman el control y crean un relato donde todo parece derrumbado. Aún así, el verso cumple una función liberadora, porque al sacar la angustia a la superficie, la transforma en oración. No hay sanidad sin revelar la herida. No hay restauración sin aceptar que por un momento el alma sintió que todo lo que era valioso había sido destruido. La corona en la tierra no significa derrota, sino el punto donde empieza la reconstrucción profunda del ser. Has quebrantado todos sus vallados, has puesto sus fortalezas en ruina. Este verso describe el colapso emocional total, aun cuando las murallas internas que protegían el corazón se vienen abajo, cuando las estrategias de defensa ya no funcionan, cuando las fuerzas se agotan y todo lo que daba seguridad se derrumba. A nivel psicológico, este verso refleja ese momento en el que el ser humano entiende que no puede seguir sosteniéndose solo. Los vallados rotos representan los mecanismos de control que ya no sirven. Las fortalezas en ruinas simbolizan la caída del orgullo, del autosuficiente, de la fuerza humana que intenta resistir lo inevitable. Aunque la imagen parece devastadora, contiene un mensaje profundo. Tan solo cuando las murallas caen, lo divino puede entrar sin impedimentos. A veces, la fortaleza es tan fuerte que impide la intervención celestial. En cambio, cuando todo se quiebra, la gracia tiene espacio para levantar algo nuevo. Este verso revela una paradoja espiritual. La ruina puede convertirse en el lugar donde nace la verdadera libertad interior, porque allí
El alma deja de luchar y comienza a rendirse a la única fuerza capaz de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Verso 41. Los saqueadores lo saquean, y será el oprobio de sus vecinos. Hay momentos en los que el alma siente que todo lo que guardaba como sagrado está siendo arrebatado por fuerzas externas que parecen superar cualquier defensa. La imagen del saqueador no es solo la de un enemigo físico, también lo es de las dudas, los temores, los fracasos repetidos que parecen entrar como intrusos en los rincones más íntimos del corazón. Cuando el verso habla del oprobio, alude a esa sensación humana de humillación cuando la dignidad parece agrietarse por la mirada crítica de otros. Cristo experimentó este despojo en su forma más dolorosa. Han fue tratado como despojo público, señalado y expuesto. Y sin embargo, en el silencio de esa desnudez aprendió el alma humana la más grande lección. Lo que parece pérdida es solo el comienzo de un rescate más profundo. A veces Dios permite que lo externo se derrumbe para revelar lo interno. Y aunque uno sienta que el entorno celebra su caída, allí mismo comienza el diálogo más íntimo entre Dios y el alma, donde la restauración ya no dependerá de apariencias, sino de una verdad que ningún saqueador podrá tocar jamás. Verso 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Este verso toca la herida emocional más difícil. Han la sensación de que Dios mismo permite que otros prosperen mientras uno atraviesa dolor. Es un pensamiento que afecta profundamente la interpretación de la justicia divina. Pero aquí hay un misterio espiritual intenso en la exaltación de los enemigos. No busca destruir al justo, sino convertirlo en un espejo donde se revela su propia fortaleza interna. Cristo lo vivió cuando vio como quienes le perseguían parecían tener ventaja. Su silencio, sin embargo, era el trabajo secreto del Espíritu, transformando el dolor en autoridad eterna. En la vida del creyente ocurre algo similar a cuando el enemigo parece estar en la cima. No es una señal de abandono, sino una fase del proceso donde la paciencia se vuelve alma, donde la calma es espada, donde la madurez se vuelve más profunda que la victoria inmediata. A veces, los adversarios ríen porque no saben que la historia aún está incompleta. La gloria verdadera siempre aparece después del silencio más largo. Verso 43. Embotó también el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Cuando un alma siente que su espada se vuelve roma, que su voz ya no tiene fuerza, que su energía ya no corta la oscuridad como antes, suele interpretar este desgaste como señal de derrota. Pero hay batallas donde Dios mismo desactiva la fuerza humana para evitar una victoria equivocada. Cristo vivió este verso cuando no abrió su boca para defenderse, cuando eligió no usar la espada, cuando permitió que pareciera que él cedía terreno. La psicología más profunda enseña que el verdadero poder no siempre se expresa en acción, sino en el dominio interior del impulso. La espada embotada es una metáfora de la pausa divina. No siempre es tiempo de atacar, a veces es tiempo de observar, de purificar la intención, de dejar que el espíritu refine el propósito antes de avanzar. Y aunque el alma reclame, ¿por qué no me das filo para la batalla? Dios responde de manera silenciosa: porque no quiero que pelees una guerra que no es tuya. Después de la fatiga, regresará la fuerza. Después de la espada que no hiere, vendrá una palabra que transforma. Verso 44. Has hecho cesar su gloria y has derribado su trono a tierra. A la experiencia de ver la propia gloria, apagarse es una de las más dolorosas del camino espiritual. Es la sensación de caer desde una altura que una vez pareció firme, el sentimiento de que se pierde honor, influencia, seguridad o reconocimiento. Cristo vivió el derribo de su trono terrenal cuando se despojó a sí mismo y se entregó sin señales visibles de majestad. Pero este derribo no fue destrucción, sino transición. En lo terrenal cayó para que lo eterno se levantara. Psicológicamente, este verso revela que la humillación es muchas veces una cirugía espiritual. Se derrumba lo que alimentaba el ego para construir lo que nutrirá el alma. Y cuando uno toca tierra, descubre que lo que creía pérdida era en realidad un retorno a la esencia, un replanteamiento del propósito, una invitación a ver la vida sin adornos, pero con verdad
Cada trono derribado es un llamado a un reino más profundo. Verso 45. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Pocos versos expresan con tanta fuerza la sensación humana de desgaste prematuro. Es sentir que el vigor se desvanece antes de tiempo, que la energía emocional o espiritual está mermada, que lo que antes era ligereza ahora pesa como hierro. Cristo experimentó la afrenta en la plenitud de su juventud, no porque careciera de fuerza, sino porque asumió voluntariamente la fragilidad humana para mostrar que la verdadera grandeza no está en la apariencia del vigor, sino en la resistencia espiritual. Este verso nos revela que la afrenta no siempre es castigo. A veces es el crisol donde la identidad se prueba. La juventud acortada es la madurez adelantada, la oportunidad de aprender a sostener el espíritu cuando el cuerpo o el entorno no acompañan. Cuando uno es cubierto de afrenta, la tentación es esconderse. Pero en lo profundo, Dios está moldeando una capacidad emocional y espiritual que no se logra en tiempos fáciles. La afrenta no apaga, purifica, no envejece, transforma, no destruye, revela lo eterno. Verso 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Este verso expresa una de las emociones más dolorosas que el ser humano puede sentir en el silencio de Dios. No es solo la ausencia de una respuesta, es la sensación de que su rostro se oculta, de que el alma clama y no recibe eco. Cristo experimentó este peso cuando pronunció palabras profundas desde la cruz, palabras que revelaban la soledad absoluta del espíritu humano cuando se enfrenta a su propia fragilidad. El alma que pregunta, ¿hasta cuándo?, no está dudando, está sobreviviendo. Es la voz de quien ha resistido más de lo que su cuerpo, sus emociones y su mente podían soportar. La ira divina que arde no siempre es castigo, sino el fuego purificador que transforma lo que debe morir para que nazca lo eterno. En lo más íntimo, este verso revela que la ausencia aparente de Dios es en realidad el momento en que Él está moldeando las fibras más profundas del carácter, el pensamiento y la fe. Aunque el silencio parezca abandono, contiene una obra secreta que solo se revela después del dolor. Verso 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Aquí el alma confronta su propia mortalidad. La psicología humana se activa intensamente ante esta percepción de fugacidad. El ser humano teme que su existencia no tenga propósito. Cristo asumió esa brevedad humana, viviendo limitado por el tiempo, sintiendo el cansancio, el peso del día, la presión de quienes esperaban todo de él. Cuando el verso pregunta si la vida fue creada en vano, no está afirmando desesperanza, está exponiendo la necesidad natural del alma de encontrar significado. La respuesta divina es silenciosa pero firme. Nada es en vano cuando cada instante es parte de una historia que Dios escribe, incluso cuando el ser humano no la comprende. Pero la verdad es que ningún proceso de evolución espiritual puede evitar enfrentarse a ellos. Quien abraza esta realidad no se vuelve más débil, sino más consciente. La mortalidad
no es derrota. Es la oportunidad de ver la vida como un tesoro que exige profundidad, no velocidad. Lo que aterra al alma deja de aterrar cuando se comprende que el amor de Dios es la única fuerza que trasciende el Siol. Verso 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David con verdad? Pero cuando la realidad actual contrasta con esos recuerdos, surge la duda. ¿Dónde está lo que antes me sostuviste en las manos? Este verso es un desahogo emocional. El alma reconoce que la vergüenza, el peso de la crítica, la palabra hiriente y el señalamiento público dejan marcas internas profundas. Y aún así, siguió adelante con una serenidad que desarma cualquier interpretación humana de la humillación. La psicología enseña que el oprobio internalizado no desaparece por ignorarlo. Se transforma cuando se expone ante Dios con honestidad. Lo que antes sería, después se convierte en identidad fortalecida. Bendito sea Jehová, para siempre. Es el reconocimiento de que Dios sigue siendo Dios, aunque la vida no haya sido fácil, aunque no haya respuestas inmediatas, aunque el camino haya oscurecido partes del corazón.
Gracias porque, aun cuando mi alma pregunta, ¿hasta cuándo? Gracias por recordarme que mis días tienen límite, no para asustarme, sino para enseñarme a valorar cada momento. Recuérdame cada día que soy obra de tus manos y motivo de tu amor. Padre, sé que ninguno puede librarse de la muerte por sus propias fuerzas, pero te doy gracias porque enviaste a tu Hijo para vencer ese poder oscuro que atemoriza al alma. Te alabo porque la muerte no es final, sino transición, puerta, descanso y esperanza cuando estoy tomado de tu mano. Te ruego que sanes todo temor escondido, toda ansiedad por el futuro, toda angustia por lo desconocido. Derrama sobre mi salud espiritual, emocional y física. Renueva mi cuerpo, limpia mis pensamientos y fortalece mi espíritu. Corta toda cadena de brujería, hechicería, maldición generacional o palabra de destrucción que haya sido levantada contra mi vida. Por el poder de tu luz, deshace toda obra de las tinieblas y cúbreme con tu protección eterna. Tú no has cambiado, tú no has mentido, tú no has olvidado. Las promesas que hiciste siguen vivas, siguen latentes, siguen vigentes. Hoy te pido que renueves esa misericordia sobre mi hogar, sobre mi familia. Que tu pacto de bondad se manifieste una vez más, con fuerza, con claridad, con consuelo.
Suscríbete a este canal, La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960, y permite que la palabra siga iluminando tus días, guiando tus pasos y fortaleciendo tu fe.